Hola, bienvenidos. Esto es Señor Inspector. Hoy vamos a hablar de la preocupación que existe en la comunidad universitaria en torno a la pretensión del gobierno de recortar el presupuesto. Es conocido por todos la crisis que soporta el país, la crisis financiera que venía enfrentando y ahora su complicación debido a la pandemia del coronavirus. Sin embargo, para algunos no es justificativo para que se pretenda reducir la asignación que se entrega a las universidades. La Universidad de Guayaquil, la más afectada, registra anualmente 70.000 estudiantes. 2.954 profesores laboran en esa alma mater y es la más afectada, pues el último recorte lo señalaría en $12.899.408. Son también 1.919 colaboradores administrativos que forman parte de la nómina de esta universidad. Sin duda, la preocupación de toda la ciudadanía gira en torno a este tema, por cuanto a menor asignación, menores recursos, se dice muy fácil disminuir los gastos, pero eso podría implicar la reducción del personal, la separación de algunos profesores y al final del camino y de ese proceso seguramente menos cursos abiertos, menos oportunidades para la juventud que aspira a coronar una carrera universitaria. Si estoy equivocado en verlo así, lo he invitado hoy al abogado Patricio Buendía, docente universitario, que me corrija si estoy en lo incorrecto y cuál es la visión que ustedes tienen como parte de esa comunidad universitaria de esta pretensión. Entiendo que ya las autoridades han presentado un manifiesto en respuesta y seguramente pues Patricio puede ampliarnos la visión de esta problemática. Bienvenido, Patricio. Muchas gracias, Cristian. Un honor nuevamente presentarme ante las cámaras y poder llevar un poquito con la actualización respecto a lo que está sucediendo en esta era COVID-19. Efectivamente, lo que acabas de manifestar es un planteamiento que ha hecho el Ministerio de Finanzas respecto a la reducción de un 10% en cuanto al presupuesto que se le venía dando a las universidades. Ojo que ya este presupuesto estaba predeterminado el año pasado, según lo que establece la ley, y ya nos habían asignado a la Universidad de Guayaquil $168.669.000 aproximadamente. Es en esta era COVID que deciden reducirlo en $155.800.000 aproximadamente, teniendo una reducción de los 12 millones que acabas de mencionar. Pero es totalmente ilegal, así traten de justificarlo como quieran, porque la Constitución establece en su artículo 164 y 165 que los estados de excepción pueden utilizar recursos para otros rubros de gasto del Estado, pero que con excepción, y lo dice de manera explícita el numeral 2, con excepción del área de salud y educación. Entonces, no puede el Estado irrespetar sus mismas leyes, porque para eso está la Constitución, para mejorar la convivencia de los ecuatorianos y respetar efectivamente los recursos asignados, porque la salud, si bien es cierto, es importante, la educación de esos profesionales pasa por el tema de nuestra educación universitaria. Entonces no es que salen profesionales de la nada, de la salud, o sea, no tocamos la salud como tal, pero las universidades, es decir, el claustro donde se forman esos nuevos profesionales, esas personas a quien todos nos sentimos orgullosos de aplaudir por la forma en cómo han venido ellos dándole la cara a esta pandemia. Es inconcebible que ahorita queramos bajar sus presupuestos y decir, bueno, no, en educación no hay. Entonces, es totalmente ilegal.
La Corte Constitucional ha recibido ya sendos comunicados de parte de la Asamblea para que se pronuncien al respecto, tal como establece el artículo 436 de la Constitución, en donde está prohibido en su numeral 9 que se incumplan dictámenes constitucionales. Es decir, lo que está haciendo el presidente en este momento es incumplir una orden constitucional, o mejor dicho, está tergiversando lo que dice el estado de excepción y cree que puede modificar estos rubros en lo que es educación, lo cual no es permisible ni es permitido en nuestra sociedad y en nuestras universidades. Bien, indudablemente la afectación económica que deja la pandemia de coronavirus en todo el mundo, en los países del tercer mundo, de Latinoamérica, es palpable. Podría decirse que todos los sectores económicos de una sociedad inevitablemente se van a ver afectados, ¿no? Y habrá quienes dicen, bueno, el comercio es el más afectado, la construcción es el sector más afectado, la clase más desposeída sufre los peores efectos de esta pandemia. Y podrían decir, bueno, si todos tienen que sufrir, ¿por qué también los profesores tendrían que ajustarse el cinturón, o en este caso las instituciones educativas recortar sus presupuestos, sus gastos? Sin embargo, bien señalas tú, la Constitución hace un señalamiento específico en cuanto a lo que es salud y educación. ¿Por qué se debe preservar, precautelar el funcionamiento de las universidades, Patricio? Si no hay educación, como sociedad y como país, no vamos a ninguna parte. Además, cabe recalcar, Cristian, que el anterior gobierno, en los 10 años que estuvo Rafael Correa, a través de la CENESID y a través de estos módulos para poder acceder a la universidad, dejó ya a 600,000 estudiantes, bachilleres, sin la oportunidad de poder acceder de manera inmediata a la universidad. Es verdad, se quedaron 600,000. ¿Te puedes imaginar cuántos pueden quedarse afuera en estos momentos en que recortan los presupuestos? Sí, es muy cierto que las universidades pueden ser más eficientes en el uso de los rubros en esta época online. No es menos cierto que esta época online tiene una limitante de tiempo, y cuando regresemos a las aulas universitarias no podemos decir que los 120, 140 alumnos que teníamos en modalidad online durante este tiempo podamos tenerlo en una sola aula. Tiene que haber recursos, tiene que haber mantenimiento, tiene que haber planificación. Entonces, recortar el rubro de la educación es ilegal, lo hemos enfatizado, pero más que todo, hagamos una analogía con lo que es el ingreso de un padre de familia. Tú eres padre de familia, yo soy padre de familia. De un momento a otro mis ingresos comienzan a reducirse. Yo no dejo por más que el ingreso se reduzca, yo tengo que ser muy eficiente ahora con el gasto. Elimino el gasto suntuario, elimino cualquier otro gasto que no me permita mantener una vida básica con respecto a mis familiares, pero lo que menos haría es definitivamente sacar de la escuela a mis hijos, o lo que menos haría es comprarle la medicina a mis hijos. Entonces, tiene que entender el Estado como cual padre de familia que debemos mantener estos rubros que si constitucionalmente ya están, no tiene por qué ser irrespetados, pero más aún, poniéndonos en el plano de cualquier ciudadano común, ¿qué harías tú cuando tienes reducciones? Afectar a otros rubros, pero no tocar salud y educación, que es quien precisamente en algún momento me va a sacar a nuestros hijos de la pobreza extrema, va a dejar a nuestros hijos en una posibilidad de poder defenderse y de ser a estas personas productivas. Pues no, eso es lo que queremos todos los padres. Entonces, el Estado debe garantizar el derecho a la educación y está irrespetando esa principal orden que le hemos dado en la Carta Magna. Entonces, se están tomando las cosas muy mal. El Ministerio de Finanzas no debe dar marcha atrás en lo que está procesando. Y hay que recordar que la Universidad de Guayaquil ya ha sufrido un recorte. Del año 2018 nos envió 175 millones.
En el año 2019 ya nos envió 171. Ya ahí hay un recorte. O sea, nos envió 4 millones de dólares menos, y ahora que ya estaba disponible o ya estaba presupuestado el valor para el año 2020, deciden reducirlo de 168 a 155, 12 millones de dólares menos. Realmente todos los años la educación ha venido sufriendo, y la Universidad de Guayaquil principalmente ha venido sufriendo reducciones, no en 100.000, no en 200, en millones de dólares. Es decir, que ya venimos afectándonos a los intereses de la educación. Hay que recordar primero también que los principales afectados no somos los maestros, tal vez el personal administrativo, tal vez recorte de presupuesto, pero no te pongan a ver que es el docente el que no va a recibir el sueldo, o es el docente el que va a salir de la Universidad de Guayaquil. Es el alumno el que no va a poder ingresar. Estamos hablando de que todos los años, entre el primer ciclo y el segundo ciclo, entran más de 8.400 alumnos por cada ciclo. Es decir, más de 16.800 alumnos nuevos en el proceso de nivelación. Esos nuevos alumnos, esos 16.000 nuevos alumnos, van a verse imposibilitados pues, ante estas nuevas restricciones de presupuesto. ¿Y sabes qué? ¿Por qué? Principalmente porque afecta las partidas 51 y 53, que es precisamente la que habla sobre la contratación de profesores para la parte académica y personal administrativo, que ayuda mucho en la planificación. Entonces, sí, es verdad, es ilegal, es ilegítimo, es injustificado, y afecta a la gran mayoría de nuestros jóvenes, que lo que necesitan en estos momentos de grave crisis mundial es precisamente educarse. A través de la educación es que nosotros vemos cómo los pueblos han podido surgir. Entonces, y como decía muy bien Vicente Rocafuerte, solo la educación romperá las cadenas de la pobreza y la esclavitud. Entonces, necesitamos cambiar esa forma de pensar, porque no se debe afectar a nuestros más vulnerables, que es toda nuestra población juvenil. Patricio, la intención mía a través de este espacio es también generar la opinión, exponer las ideas de quienes gentilmente me aceptan la invitación a conversar aquí en las redes sociales, en este espacio llamado Señor Inspector. Vamos a inspeccionar esas ideas también y esas propuestas, porque se dice muy fácil que en situaciones de crisis se debe apelar a la creatividad. La universidad como academia es precisamente pues ese lugar donde se forman los profesionales, y de allí deben salir las grandes ideas, las grandes propuestas. ¿Qué han contemplado ustedes? ¿Qué han estudiado, analizado? ¿Qué es lo que han evaluado para proponer como alternativa, como posibles salidas a esta crisis, y no recurrir a lo que se está planteando desde el Ministerio de Finanzas? Bueno, definitivamente en lo que esté a nuestro alcance, lo que está de alguna manera tratando de llevar a cabo el actual rector, el doctor Pazley, es llegar con lo que más pueda a los accesos de la educación online. En estos momentos la educación online puede paliar un poco esas disminuciones presupuestarias a través de la educación virtual, pero esto se va a contrastar en algún momento con la realidad cuando tengamos que acceder, ¿no? O los alumnos vayan a tener que regresar a sus aulas, en donde no encontrarán las capacidades económicas presupuestarias para mantener los aires acondicionados, los lugares, las aulas limpias, pintadas, con bancas en excelente estado, y con todos los sistemas de bioseguridad que necesitan las universidades en estos momentos. Entonces, sí se afecta, va a afectar, de alguna manera el rector tiene el desafío de poder utilizar esos rubros y tratar de ser lo más eficiente posible. Lamentablemente tenemos que lidiar con esto, pero considero, Cristian, que debe haber otro tipo de creatividad para poder paliar esta crisis, para poder desarrollarla a través del Ejecutivo, entre esos la renegociación de la deuda externa, con una auditoría
a dicha deuda externa, porque resulta un poquito dudoso para toda la población y es más, necesitamos transparentar quiénes son los verdaderos dueños pues, de dicha deuda, quiénes son los acreedores de la deuda externa y cómo ésta se utilizó inclusive para saber de qué manera se utilizaron los recursos que generaron dichas acreencias. Entonces, de alguna manera tenemos que renegociar primero. Segundo, focalizar un poco el gasto a través de lo que son los subsidios para poder llegar de manera eficiente a los transportistas, al sector de transporte escolar, al sector del transporte de todas las personas y no subsidiar lo que muy a voz populi todo el mundo conoce, que el narcotráfico se nutre del diésel precisamente para fabricar todos los productos químicos que generan la droga sintética que vende. Entonces, aparte de buques que están en alta mar, que también se aprovechan de nuestro producto subsidiado. Entonces no llega a los más pobres, llega a los más vivos. Y ahí tenemos que nosotros tomar nuestros recaudos para saber en dónde se está focalizando el subsidio. Mantener el subsidio al transporte y al gas natural, yo creo que es una forma de llegar bien de manera eficiente con los recursos de los ecuatorianos. Amén de eso, obviamente, buscar nuevos créditos con intereses bajos para poder, de alguna manera, paliar estos problemas, ¿sí? Para que no entrar en este tipo de crisis de decisiones totalmente impertinentes, ¿no? De reducir lo que la ley nos dice de manera expresa que no se debe reducir. Sencillamente es ir contra natura, ¿no? Así es. Amén de eso. Sí, yo de acuerdo contigo y te agradezco la opinión vertida. Estaba justamente aquí la productora de este espacio, porque tengo hasta productora, ¿no? Mi hija me está ayudando y está muy interesada, obvio, como estudiante universitaria en este tema. Rectores de 8 universidades de Ecuador presentaron demanda en la Corte Constitucional por esta reducción presupuestaria. Esto me hace pensar, Patricio, aquí va a haber resistencia, aquí va a haber conflicto. No queremos, creo yo, nadie regresar a aquel escenario de las huelgas, de las paralizaciones, de los enfrentamientos, de los disturbios en la calle. Imagínate ese escenario con la posibilidad y el peligro latente del contagio masivo del COVID-19. Sin embargo, entendemos que ya los organismos que agrupan a los estudiantes, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, ya se ha pronunciado en rechazo a esta medida y seguramente habrán repercusiones, habrán conflictos, inconformidades. Eso como país nos va a traer otro problema más, que es el estancamiento, el paralizarnos, el que no se reactive la economía. Te dejo en las palabras finales y en tu conclusión para que este escenario no llegue a nuestra sociedad. Bueno, está en manos de la Corte Constitucional, ya se han enviado, los asambleístas ya han enviado pronunciamientos al respecto. He invocado a la Corte Constitucional para que se pronuncie al respecto de las diferentes medidas que ha tomado el gobierno en estado de excepción, en donde está prohibida estas reducciones, y esperando que estas sean revocadas por la Corte Constitucional en los próximos días, esperemos, máximo semanas, pero que no demore mucho porque realmente necesitan todos los recursos los guayaquileños. Yo quiero enviar un mensaje a los jóvenes que no pierdan la fe, que vamos a trabajar online, vamos a darle todos los recursos y las facilidades para que se adapten a esta nueva modalidad. Recuerden que los profesores también nos estamos adaptando, estamos teniendo capacitaciones para ellos. Queremos darle la mejor capacitación profesional y educacional de calidad que se merecen. Y nosotros confiamos en que ustedes no solamente sean el futuro de nuestro país, sino que sean actualmente el presente de una realidad y que vean y que sepan que tenemos que buscar con creatividad la forma de solucionar los problemas que se vayan presentando. Si bien es cierto, el 70% de nuestra población estudiantil tiene acceso al Internet y a los medios para acceder al Internet,
sí solicitaría a la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, a través de la alcaldesa Cintia Viteri, que se esmere para utilizar como política llegar a mayor niveles de estratos el Internet, y que sea gratuito y que sea de acceso ilimitado. Eso facilitará mucho la educación en esta época COVID y podrá de alguna manera beneficiar a aquellos estudiantes online. Obviamente, en ayuda del municipio de Guayaquil también, para que se pueda proveer de laptops o computadoras de escritorio para aquellos estudiantes que no la tienen aún. En todo caso, yo sí confío en que el gobierno local, las municipalidades, puedan colaborar de una manera más eficiente, en lugar de esperar que el gobierno central haga algo por nuestra sociedad. Nuestros gobernantes más cercanos son los municipios, y ellos conocen mejor nuestra realidad, y yo creo que pueden de esa manera operar de alguna manera más eficiente. Muchas gracias, Patricio, de acuerdo. Se dice muy fácil que los estudiantes se conecten, ¿verdad? Pero habría que preguntarse si en una familia donde existen 3 niños en edad escolar hay 3 laptops o 3 computadoras. Esa es la realidad a la que muchos padres de familia se van a tener que enfrentar. Sea el gobierno central o sea el gobierno municipal, en cada ciudad, en cada localidad, pero alguien tiene que encontrar una solución. Y si es necesario dotar de ese equipo a los estudiantes, pues precisamente en aras del progreso de nuestra sociedad, de mantener y hacer posible la educación, hacer una realidad, como tú lo dices, poniéndola al alcance de todos los estratos sociales, debe lucharse por encontrar esa solución. Yo quiero agradecer a Patricio Buendía, aquí en Señor Inspector. No termina aquí el video, cuidado, vamos a un segundo bloque, tengo un segundo invitado con quien voy a continuar el análisis de este recorte presupuestario, de este golpe que sufre la educación en nuestro país. Ahora le doy la bienvenida al padre Javier Herrán, rector de la Universidad Politécnica Salesiana, para hacerle la consulta en este tema que preocupa mucho a la comunidad universitaria, tanto docentes, estudiantes, en fin, por lo anunciado. El 1 de mayo, padre, algunos centros de estudio superior fueron notificados y se desayunaron con la noticia de que un importante recorte a su presupuesto va a llegar por parte del gobierno, con el argumento de que hay que atender la emergencia sanitaria. ¿Cuál es la visión que tiene usted primero, pues, como educador, y luego la situación específica de las universidades cofinanciadas en el caso de la UPS? Bienvenido, padre. Gracias, muy amable. Ya de entrada me parece que es una acción política, si es que eso es cierta, totalmente errónea, porque con esa acción no resuelves el problema del país. Estamos hablando de 100 millones de dólares que no aportan mayormente, y conflictúas un trabajo muy importante de este país, que son sus universidades. Entonces, no entiendo la acción política, porque lo complica todo. Y lo que se han comunicado es a las universidades públicas, que es lo que corre en las redes, pero también a las universidades cofinanciadas, que recibimos recursos del Estado para dar becas a nuestros estudiantes. También se ha anunciado que van a reducir, aun cuando nosotros ya son desde el 19 que no recibimos los aportes correspondientes. Estamos hablando de cerca de 45,000 estudiantes en las 8 universidades. Bien, no hace falta ser un genio para deducir, por una lógica elemental, que mientras se disminuya el presupuesto, estas universidades públicas tendrán que reducir gastos, probablemente reducir personal. Al final de ese camino, de ese proceso, quien tendrá menos espacios o menos oportunidades para continuar una carrera universitaria será el joven, aquel que quiere estudiar. Es decir, el perjudicado al final del día, padre, es la juventud
que busca una oportunidad de coronar una carrera universitaria. ¿Cuál es la lectura que ustedes han hecho? Sí. Bueno, es una lectura de llorar, porque todo el esfuerzo que este país ha hecho para que las clases populares, no solamente las medias populares, tengan cierto acceso a las universidades. Te doy con orgullo, en mi universidad tengo 40 achuaras, es decir, están en todo el extremo de la colonia, y tengo más de 1000 indígenas de diferentes comunidades. Pues eso es un orgullo para este país. ¿Ya? Y lo demás, las demás universidades, las públicas, sí hemos hecho un gran esfuerzo, y creo que hemos luchado para, entre comillas, que las universidades se desclasen, o sea, como antes solamente los señores bien podían estudiar. Hoy día estudian todos, y el blue jean lo llevan todos, de cualquier clase social que sea. Tú entras a la universidad, no sabes de qué clase social son, porque todos visten iguales, parecen uniformados con blue jean y chompa. Y eso es agradable, eso es agradable. Entrar en un conflicto soquete, porque yo lo llamo así, porque no tiene ni tan siquiera de transmisión, para poner patas arriba al país, me parece una locura absoluta, absoluta. Si habláramos de 10.000 millones de dólares, todavía puede ser, pero 100 millones, ¿para qué? Usted anotaba, o sea, no tiene sentido. Así es, anotaba al inicio de esta entrevista que es una cantidad que no va a resolver el problema. Sin embargo, lo que se podría vislumbrar es un caos en el futuro cercano, porque seguramente habrá sectores que acudirán a la protesta. Eso es retroceder, volver a un país de huelgas, de protestas, de conflictos, de bullas, de disturbios en las calles, y sumándole el problema de la pandemia y del peligro que representa el COVID-19 ante el contagio de quienes podrían pretender eso. ¿Qué otra salida habría para evitar esto, padre, en su... Que echen marcha atrás, que se olviden de esto, que pongan en el cajón de los recuerdos a esos asesores, que lo único que nos están haciendo olvidar, y que por favor estudien lo que ha hecho la Universidad Ecuatoriana. Mira, el día de antes de ayer nos llegó el reporte de Simago, que es uno de los grandes sistemas que refleja las universidades y las investigaciones, el ranking Simago. Pues te digo con orgullo que el ranking Simago de Latinoamérica, España, Portugal y América tiene 3 grupos centrales. El primero está casi todo de universidades españolas y algunas mexicanas. Y en el segundo grupo, donde estamos la mayoría de países de América Latina, el primer país es Ecuador. O sea, eso parece fácil decirlo, pero no entienden qué significa que Ecuador sea el primer país por delante de Argentina, por delante de Chile, por delante de Perú, por delante de todo, de Brasil. O sea, eso es un orgullo, y eso es un esfuerzo de lo que han hecho las universidades ecuatorianas, no solamente las privadas, públicas y privadas. Nos hemos dedicado a hacer universidad, a transmitir ciencia, a investigar nuestra realidad, a abrir nuestras puertas, a compartir entre nosotros. Y eso en poco tiempo. En poco tiempo. Eso deberíamos sentirnos todos como si fuera haber ganado un campeonato mundial. Y que nos vengan con este jarro de agua fría ahora. No, por el amor del cielo, porque con ese jarro de agua fría no se va el coronavirus. Nos vamos nosotros. Muchas gracias, padre. Ha anotado el padre Javier Herrán: guardar en el cajón del olvido aquellas decisiones y a aquellos asesores que han tenido la genialidad de promover o de proponer un recorte presupuestario para las universidades del Ecuador. Le doy las gracias una vez más y lo dejo en las palabras finales.
La Universidad Ecuatoriana estudia la realidad ecuatoriana, nuestra economía. Hemos pensado que si somos capaces de nuestra cultura, de la cultura comunitaria, de la cultura andina y de la cultura costeña, pensar una economía moderna circular, ser capaces de construir y llevar adelante este país. Mira, basta salir a las calles. La realidad de Guayaquil, la realidad de Quito, es un pueblo que trabaja, que vende, que se actúa, que pone. Es cierto que puede haber riesgos de este contacto, cierto es, y lo saben, y creo que la gente es consciente, pero no se ha quedado encerrado en sus casas llorando, no se ha quedado esperando que le vengan a salvar, sale, busca el pan de sus hijos. Así es. Esa es universidad. Y de eso hemos aprendido los académicos, mirando a nuestro pueblo. Hemos aprendido a no asustarnos de los problemas y a poner a los problemas rostro ecuatoriano. ¿Cómo es el cálculo diferencial ecuatoriano? ¿Cómo se estudia física desde nuestra realidad? ¿Qué significa nuestra agricultura? Hemos hecho un esfuerzo terrible. Los catedráticos de este país han ido a estudiar afuera, han sacado doctorados y cuando regresan no repiten lo que han aprendido afuera, sino que lo que han aprendido afuera descubren que tienen adentro. Eso es hacer universidad. Entonces, olvidar esto, desconocer esto, es no vivir en Ecuador. Y yo estoy pidiendo que Carondelet regrese a vivir en Ecuador, que Carondelet abra sus ventanas a la plaza de Quito, que Carondelet sienta el aire andino, porque va a ver que los problemas no se van, pero sí vamos a tener manos suficientes para resolverlos. Muchas gracias, padre. Han sido las expresiones del rector de la Universidad Politécnica Salesiana, el padre Javier Herrán, a quien agradezco por su tiempo y por su valiosa opinión en esta problemática. Muchas gracias, padre. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Cristian. Chao.